A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Les enviamos un saludo muy cordial. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy nos hacemos presentes aquí la Pastoral de la Mujer Amanecer de la Rectoría de San José del Buen Consejo en su programa El arte de ser mujer, con un tema de mucha bendición para nuestras vidas. Y el día de hoy está nuestra hermana Flori Sánchez. Bienvenida. Gracias, Flori, y su servidora Gilma de Pérez. El tema de hoy es el combate de la fe, programa número 1. Así es de que bienvenida sea Flori. Muchas gracias, Gilmita. Fiestas de resurrección. Gracias, Dios la bendiga. Y muchas bendiciones para todos los que en este momento se están conectando con el canal Jesús TV y con este programa El arte de ser mujer. Siempre de mucha alegría y bendición poder compartir estos temas con ustedes. Fíjense que el combate de la fe, pues primero tenemos que hablar de la fe, porque vamos a combatir los que tenemos una fe activa, Gilmita. Claro. Una fe puesta en camino, una fe que ya nosotros estamos practicando. Y yo quisiera que usted me leyera lo que el Magisterio de la Iglesia dice en su numeral 161, lo que nos dice que es la fe. Muy bien. El Catecismo Católico en el numeral 161, el tema es la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perder. Miren lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia, nuestro Catecismo, que es un don de Dios, un regalo de Dios, porque los dones son regalos de Dios, ¿verdad, Gilmita? Claro. Y que podemos perderlos. Por eso en nuestro tema, estamos en el programa, en el tema número 1, porque vamos a continuar la próxima semana con el 2, porque es largo hablar de lo que es el combate de la fe. Ahorita pues leímos ahí que es necesario para nosotros creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, como dice su palabra, decían los evangelios en estos días en Juan, que tanto amó Dios al mundo, Gilmita, que envió a su Hijo único a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, creer en el resucitado, creer en el Padre que lo envió, y creer que a través de su muerte y su gloriosa resurrección, Gilmita, nosotros hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Entonces, esa es una fe que ya está convencida. Y yo le decía a unas hermanas en una comunidad, a unas hermanas predicando sobre Jesús que ha resucitado. Jesús está vivo y creemos que Él está aquí con nosotros en este momento, porque su palabra dice que donde 2 o más en su nombre están, ahí está Él. Y yo le decía a ellas que no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos sentir, ¿verdad, Gilmita? Y lo podemos ver, si queremos, presencialmente. ¿Dónde, Gilmita? En la Santa Eucaristía, en la hora santa, en Jesús sacramentado. ¿Ahí? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús, y sí necesitamos de esa fe para creer que realmente en esa hostia, cuando el sacerdote hace la consagración y cuando lo deja expuesto en una custodia,
al que estamos viendo, tal vez sea una hostia, ¿verdad? Consagrada, un pedacito de pan, pero realmente ahí está el Señor presente, y aunque vayamos y no le digamos nada, porque son momentos tan especiales que nos invita a quedarnos en silencio. Ajá, también, ¿sí? Para poder admirar su grandeza, pero sabemos que es Jesús el que está, el que nos ve, el que escucha nuestro interior y que nos da respuesta, nos ama. Sí, nos da y ahí podemos ver a Jesús visible en el Santísimo Sacramento del altar, porque yo creo, ustedes saben, conocen mi testimonio, yo creo que realmente Jesús está con toda su divinidad, con toda su grandeza y su poder, ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Y previo a su pasión, a que a él lo fueran a tomar preso, a que lo entregaran, Gilmita, ¿qué fue lo que Jesús hizo para despedirse de sus discípulos? Aunque ellos no lo entendían en ese momento. La Santa Cena. La Santa Cena, ¿verdad? La fracción del pan, y que él dice, hagan esto en conmemoración mía. Sí. Es recordar que él está presente en este tiempo, sí, en este día. En este día, y ustedes lo quieren leer, lo pueden leer en San Juan, en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Ahí habla mucho de lo que es la institución de la Eucaristía. Ahí Jesús celebra la Santa Cena con sus discípulos. Ahí le dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces, nuestra fe, Gilmita, está fundamentada y basada en creer en que Cristo Jesús verdaderamente está vivo porque Él lo prometió. Estamos hoy en este tiempo de la Pascua, donde estamos en camino, como dice la Iglesia, camino hacia la luz, ¿verdad? Uh-huh. A la venida del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que por qué nosotros muchas veces esa fe, que en el segundo programa lo vamos a ver más claro, por qué muchas veces nosotros, aquí San Pablo le dice a Timoteo que la fe, y el catecismo también lo dijo, ahí lo leyó Gilmita, que la fe puede naufragar, que la podemos perder, dice ahí, que la fe la podemos perder. Por eso la fe es un combate. Y venía a mi mente, Gilmita, tal vez me puede leer usted los discípulos de Maús. Miren, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, cuando vienen las situaciones adversas a nuestra vida, cuando el enemigo conoce bien nuestras pobrezas, nuestra finitud, nuestras debilidades, Gilmita, y en esos momentos de debilidad, o de que quizás no entendemos lo que está pasando, o estamos clamando, estamos pidiendo, y de repente miramos como que se oscurece todo, y miramos como que no hay respuesta a lo que yo estoy necesitando. Es ahí donde tenemos que estar vigilantes, y ahí cuando nuestra fe, yo siempre comparo la fe de Gilmita con una vela. Uh-huh. Yo digo que la fe es una vela que la que nos dan en el bautismo, ¿va? Que dan a los niños en el bautismo, y que cuando vienen esas tempestades en nuestra vida, esos vientos recios de las situaciones de la vida, que soplan tan fuerte a nuestro espíritu, a nuestra alma, que lo que pretende el enemigo de Dios y enemigo nuestro es soplar contra esa fe que tenemos, y muchas veces que vaya menguando la fe como una vela que se va así menguando, porque yo no miro, o el dolor me hace tan oscura la vida que yo siento que se va apagando, y es ahí donde yo debo de resurgir, Gilmita. Yo debo de resurgir, y aunque no sienta y aunque no mire, yo tengo que decirle, Señor, aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Porque hay veces que ni ganas dan de orar, ni ganas dan de clamar. Pero lo importante es que tú te agarres de la fe, que nosotros nos agarremos de la fe, y aunque no sienta, yo decirle al Señor, fíjese que tenía en mi mente que San Agustín tenía una manera de hablar de la fe. Para él, ¿qué era la fe? San Agustín decía que su fe estaba basada en dos cosas. Primero, saber que Él murió por mí, que se entregó por mí, imagínense, decía San Agustín. Segundo, que conoce mi historia y aún así me ama y que me escucha cuando yo le clamo. Ahí está la fe, que Él murió por mí, conoce mi historia
y me escucha cuando yo lo llamo. Aunque yo no piense que no, Él está conmigo, porque Él lo prometió, Gilmita, el último día, cuando antes de ascender a los cielos en Mateo 28. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y creerlo, se necesita tener una fe activa, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí, Gilmita, en este evangelio? En San Lucas, el evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en los versículos 13 en adelante, que habla de los discípulos de Emaús, dice la palabra de Dios. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Y ellos le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Palabra de gloria a ti, Señor Jesús. Miren, estos discípulos de Emaús, ahí vamos, quizás Gilmita, voy yo. ¿Cuántas veces nosotros, miren, ellos ya van hablando del pasado? Nosotros creíamos. O sea que ellos ya estaba, su fe ya había decaído. Nosotros creíamos. Nosotros esperábamos. Entonces ellos están hablando en pasado. Ya van desalentados, decaídos, y ni siquiera se dan cuenta que el mismo Jesús se les ha puesto al lado. Y eso nos pasa a nosotros en las dificultades de la vida, Gilmita. De repente nosotros creíamos, y a eso es lo que tenemos que tener, la vigilancia siempre de nuestras almas, de nuestras acciones, que en esos momentos duros de la vida, que lo que quiere nuestro enemigo es arrinconarnos en la pared, ponernos todo negativo y decirnos: ¿ya viste? De nada sirve lo que estás haciendo. ¿Ya viste que ni esto pasó, ni te dijeron esto? ¿Ya viste que esto no se arregló? Y mira, no. Entonces, como que bajarla, para que usted vaya menguando en su fe. Entonces nos quedamos con una fe pobre, endeble, una fe que ya no va a dar frutos. Porque la fe es un músculo que hay que robustecer, un músculo que hay que alimentar, que hay que ejercitar. Y si nosotros entendemos, Gilmita, que la fe se ejercita, que el gimnasio de la fe es cuando usted está pasando por las pruebas. Increíble, ¿verdad? Pero cuando usted pasa por las pruebas, cuando usted pasa por momentos difíciles, es cuando usted está ejercitando esa fe. Porque qué bonito es creer cuando todo está bien, cuando todo está viento en popa, cuando mi vida está completa, cuando mis hijos están 100 puntos, pero
cuando ya las cosas se complican, porque no solo en mi vida, sino que cuando somos esposas, somos madres, somos abuelas, Gilmita, nos afecta lo de nuestros hijos. Sí, sí, es que en realidad hablar de la fe, Sí, hablar es tan bonito y es fácil, pero realmente para la vida del cristiano ya vivir esos momentos, cualquier tribulación que sea, de cualquier cosa que nos llega a desestabilizar, tanto emocional o sentimentalmente, y que son cosas que sentimos humanamente, que nos vienen a devastar, y que creemos que, según nosotros, ¿verdad?, que se deberían de hacer las cosas de la forma que yo creo, pero no son así. Es doloroso, claro, es preocupante, y es cuando, como dicen, muchas veces se nos mueve el tapete, se nos mueve la vida, se nos mueven tantas cosas, y es donde necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo para que aferrarnos a lo que nos dice la palabra, porque yo le digo que sí hay momentos de oscuridad. Usted los ha vivido, y yo tal vez no han sido demasiados, pero también he tenido esos momentos de oscuridad, y en los cuales uno dice, no, ya no quiero, lo dejo todo, o lo que usted decía, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Sirvió todo esto, ¿para qué sirvió todo este tiempo? Pero Dios mismo, cuando volvemos a Él, y me llama mucho la atención lo que dice, ¿verdad? Los discípulos de Maús, que Jesús estaba caminando con ellos, pero algo, dice, algo impedía que sus ojos lo reconocieran, y a veces es el dolor, a veces es la tristeza, a veces es la preocupación, que estoy tan enfocada, ensimismada en esa situación, en ese problema, en esa situación, sí, ¿verdad?, que no me deja ver algo más. Pero Dios, que es tan perfecto y tan hermoso, que Él mismo nos vuelve a dar esa luz. Así es. Y lo reconocieron, dice, con qué razón, dice la palabra, ¿verdad?, nos ardía el corazón. Sí. ¿Con qué razón cuando vamos a la Eucaristía, cuando de verdad nos penetramos en lo que está en la homilía o en una prédica, y le ponemos atención, y Dios mismo nos está hablando? Dios mismo nos está hablando. Nos está aclarando, y decimos, ay, ¿con qué razón? Por eso ardía mi corazón, y nos vuelve a me gusta, porque ahí usted más adelante dice que después, cuando ven, Jesús ya no está. Ajá. Jesús ya no está, pero ellos ya entendieron que era Él el que se les había aparecido, sí, que era Él el que les había partido el pan. Y fíjense qué hermoso, Gilmita, que fue cuando partieron el pan, cuando se les abrieron los ojos, y dice que sintieron un ardor en sus corazones, y ahí se refiere a la Eucaristía, fíjense, se refiere a la Eucaristía, pero luego dice que en ese momento, cuando ellos se dan cuenta, se dan la vuelta y regresan. ¿A dónde? En el versículo 31, ¿sí?, dice, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Imagínense, dice que en el momentito en que ellos regresan, fíjate, ya con la fe activada nuevamente, Gilvita, regresan con sus hermanos y a contarles, ¿verdad? Miren, de verdad que sí es cierto, no les creímos a las mujeres, no les creímos a cuando fueron a ver los lienzos, pero miren, de verdad, caminó con nosotros, nos acompañó, nos partió el pan, y sí, Jesús está vivo, está aquí. Dice que en ese momento los discípulos que estaban escuchándolos, quizá todavía estaban así como sorprendidos, y que dicen estos. En ese momento dice ahí la palabra, si continuamos leyendo, que se apareció Jesús. Cuando tú, en medio de tu dolor, reaccionas y dices, aunque no veas, estoy creyendo, Señor, que tú estás aquí conmigo, Jesús aparece ahí y les dice así. Yo creo que ahí lo pueden leer. Aquí en el versículo 36 dice, mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos,
como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Palabra de Dios. Señor, gloria a ti, Señor. Fíjense, miren qué hermoso. Los discípulos de Maús ya van convencidos y todavía quedó están todavía. Y aparece Jesús, todavía creen que es un fantasma. Entonces es una gran enseñanza para nosotros que, como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice ahí en ese versículo, porque nadie se acerca a Dios sin antes saber que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, esa fe que nosotros tenemos ya, la tenemos que cuidar, Gilmita, y cuando vengan esos vientos fuertes a quererla apagar, nosotros tenemos que ser más astutos, tenemos que clamar el Espíritu Santo, invocar la presencia y la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Gilmita, sí, para que ruegue por nosotros, porque ella nos va a comprender, porque sabe quiénes somos, porque Jesús se hizo hombre, pues, porque se hizo carne, igual que usted, igual que yo, porque Él entiende que somos pobres, finitos, débiles, que nos angustiamos, sí, y que fácilmente el enemigo puede zarandearnos, y la victoria de Él, en las epístolas de San Juan, dice que la victoria del enemigo va a estar en querer que nosotros perdamos la fe. ¿Y cuánta gente no ha naufragado, no ha perdido la fe en momentos de dificultad de su vida y ha optado por otros caminos más fáciles según ellos, donde creen que las cosas se les van a solucionar, pero no es así? En Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que con el corazón se cree y con la boca se proclama. Hay que proclamar con la boca, porque yo puedo creer, sí, yo creo, pero yo tengo que proclamar con la boca que Cristo Jesús es mi Señor, es mi Salvador, que murió por mí en la cruz del Calvario y que está vivo para nunca más morir y que está presente todos los días, si yo quiero, en el Santísimo Sacramento del altar. Esa es mi fe. Yo recuerdo, Gilmita, a una persona que era servidora, ya comprometida en un grupo de oración y que empezó a dudar de la Eucaristía. Pero como más adelante lo vamos a ver, muchas veces no fundamentamos nuestra fe bien en lo que es el magisterio, la tradición también. Y empezó a dudar de la Eucaristía, empezó a recibir mucha enseñanza protestante y entonces empezó con muchas dudas, porque ella decía, no puedo creer que Jesús, siendo rey, siendo Dios, esté encerrado en esa cajita. Y entonces yo me recuerdo que yo hablé con ella varias veces y le contaba mi experiencia y le explicaba, pero ella seguía con sus dudas hasta que al final pues se fue, pues se volvió cristiana evangélica porque dejó de creer en el Santísimo Sacramento, porque empezó a dudar, pero era porque también estaba escuchando otras voces también, pero no eran acordes pues a la fe que nosotros profesamos, y tenemos que tener cuidado hasta en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que oímos, porque si no, nuestra fe se puede debilitar, Gilmita, claro. Y tenemos que decir como dice San Pablo en 2 de Timoteo 4:7, que podamos llegar al final de esta vida que nos ha tocado vivir, como San Pablo que dice, he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron, y lo que le confiaron a él fue la fe, el evangelio, el depósito de la fe que está acá, y a nosotros nos ha confiado el Señor, no solo la fe, sino que también un ministerio, Gilmita, que debemos de cuidar, porque no somos mujeres pasivas. Dios nos ha dado una encomienda, por ejemplo, los religiosos, a los sacerdotes, religiosas, Dios les ha encomendado, son consagrados, pero también nosotros somos mujeres laicas comprometidas, que hicimos un pacto de amor, un compromiso con ese Señor que un día dijo, ven, ven, así que como alma misionera, ¿verdad? Sí. Ven, hizo un llamado y nos envió, y como dice Marcos 3:13, que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y a él le pareció bien llamarla a usted. Llamarla a usted y llamarme a mí, que quizá hay muchas mujeres mejores que nosotros, pero a él le pareció bien llamarla a usted, llamarme a mí y decirnos, vayan y anuncien la buena nueva. Aquí estamos,
aquí estamos, entonces tenemos que cuidar porque de alguna manera cuando tú te pones el uniforme, la camiseta, cuando tú te pones al frente y tú te comprometes en el servicio como ministro de la Eucaristía, como mujer servidora de Dios, que te comprometes en un ministerio, que eres parte de un ministerio, definitivamente no va a estar contento el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Y va a tratar de seguir atacándonos, luchando para que nuestra fe se apague. Pero vamos a continuar con este programa en la próxima semana. Así que ahí donde están, le vamos a dar gracias a Dios porque esta fe que tenemos se vaya sosteniendo, Gilmita. Que esta fe no se nos apague. Sí. Que la cuidemos, ¿verdad? Para que el Señor al final nos dé la corona de la vida que todos vamos a recibir. Porque esta vida un día se va a terminar. Esto que estamos haciendo un día ya no lo vamos a hacer. Pero mientras estamos en esto, estamos en un combate. En un combate diario, en una lucha diaria. Y la lucha es contra nuestra fe, ¿verdad? Y no es contra carne ni hueso, sino que contra potestades que andan en el aire. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Así que vamos a orar ahí donde está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitamente gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque tu amor por nosotras no se ha acabado, Señor, ni se va a acabar nunca. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestra historia. Y nosotros lo creemos, Señor. Tú te haces presente todos los días en el Santísimo Sacramento del altar. Y de tu custodia, Señor, salen rayos de luz que penetran en nuestras almas y nos sostienen, nos alimentan y nos ayudan a seguir adelante. Hoy, Padre, te pedimos que bendigas a todos los hermanos que se han conectado a través del canal Jesús TV con el arte de ser mujer. Que ahí donde están, esa fe que ellos tienen, Señor, quizás están pasando por problemas, por situaciones, Señor, difíciles. Que en este momento tu Espíritu Santo, que está en ellos, se mueva con poder. Que a través del Espíritu Santo ellos puedan esperar y confiar en ti y creer que de esto que están viviendo también el Señor tiene el poder para sacarlos adelante. Y que mañana ellos serán testigos del amor tuyo, Señor, y del poder que tú has manifestado a través de la fe que ellos tienen. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Cuando más débiles nos sentamos, Señor, por favor, sosténnos y permítenos hablar contigo para que como a los discípulos de Maús, Señor, tú puedas estar con nosotros. Y que nuestro corazón arda y que podamos decir, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, porque ya está entrando la noche. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra bendita. En el precioso nombre de Jesús te lo hemos pedido todo, hemos grabado, hemos anunciado lo que es la fe, con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María y de San José. Amén, amén. Y amén. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.